Muy bien, pueden tomar asiento. Esta mañana vamos a tener un conversatorio sobre las profecías cumplidas en la vida del Mesías. Es muy interesante ya que esta época nos recuerda y nos lleva a conocer más de Jesús. Así que Pastor Oscar nos va a ayudar, ¿verdad?, a tener un enfoque bíblico en relación a estas profecías. Y Pastor Germán nos va a ayudar también a tener, además del enfoque bíblico, un enfoque pastoral. Sé que algunos podrían decir y sacar algunas preguntas muy teológicas, muy cristológicas y muchas cosas que aprendieron en la carrera, pero vamos a mantenernos dentro de lo bíblico y dentro de lo pastoral, ¿verdad? Para que no sea muy académico y hasta cierto punto para algunos aburrido, ¿verdad? Sino más práctico y más en el sentido de nuestra vida diaria. Así que iniciamos, ¿verdad? Para nosotros este tema de la profecía y la época es muy importante. Así que quisiera permitirle a Pastor Oscar, ¿verdad?, que nos ayude y nos comente acerca de esas profecías más claves que tenemos en la palabra de Dios. Sí. Muy buenos días tengan todos, que Dios les bendiga. Es para nosotros este privilegio poder compartir en esta dinámica del devocional. Pues es una lectura devocional la que queremos hacer de las Escrituras, en este privilegio que tenemos compartiendo, ¿verdad? Sé que muchos nos ven, llevamos varios años trabajando juntos en la capellanía. Es la primera vez que hacemos un ejercicio así que vamos a ver cómo logramos compartir también. Si alguien no sabía, bueno, con el licenciado Germán Ayala tuve el privilegio de estudiar, de ser compañeros de clase, nos graduamos juntos. La pregunta es, ¿quién copió a quién? ¿Quién daba copia? ¿Quién pedía copia? Esa es una pregunta capciosa para... ¿Quién sacó mejor nota en el seminario? Depende de la materia. Depende de la materia, pero sí. Yo lo mencionaba ahorita, lo que queremos hacer es una lectura devocional de las Escrituras. Lo que vamos a platicar y descubrir, porque sucede algo al momento de abordar y hablar de profecías de Jesús. En este tiempo de Navidad, en esta temporada, hay mucho que podemos descubrir al respecto. Y sucede algo en particular, sobre todo en nuestros contextos. A veces creemos que de las profecías de Jesús, sí, quizás hay una, dos, de las que hacen canciones, de las que hay coritos o ¿cómo se llaman? Los navideños son los villancicos. Entonces ahí está también, y le esperamos el otro viernes la cantata. Entonces esas son las profecías que hay. Entonces tenemos esa particularidad, como sucede con los mandamientos. Lo que es popular conocer es que hay 10 mandamientos, están las películas y demás. Cuando en realidad, al abordar las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta, por ejemplo, con los mandamientos, solo en la ley veterotestamentaria son 613. Son 365 negativos sobre cosas que no hay que hacer y 248 sobre cosas que sí hay que hacer. Entonces el panorama es mucho más profundo. Con las profecías sucede lo mismo. Entonces conocemos una que otra, en los devocionales hemos abordado algunas, pero realmente el trabajo que se da de reconocer el anuncio de Jesús en el Antiguo Testamento es mucho más profundo, porque no hay evento histórico, no hay acontecimiento en la historia de la humanidad más importante, más trascendental, más impactante que el hecho de que Dios se hizo hombre para habitar entre nosotros, que Jesús nació, que Jesús vino con nosotros. Es lo que hoy queremos platicar. Entonces, solo para hacer mención de esto, del trabajo que se ha hecho al respecto, yo puedo mencionar algunos eruditos. En los años 1800 surgió un teólogo austriaco llamado Alfred Edersheim. Él reconoció al menos 456 versículos que hablaban de profecías sobre Jesús. Ya en los años 1900, un teólogo americano llamado J. Barton Payne, él reconoce al menos 574 versículos que profetizan a la persona de Jesús, el ministerio de Jesús en la tierra.
Y hay por lo menos, no hay un consenso exacto al respecto, pero algo que podemos destacar es el hecho de al menos 300 profecías reconocibles de la persona de Jesús en el Antiguo Testamento, en las Escrituras. No las podemos mencionar todas, pero hoy quisiera poder abordar algunas perspectivas al respecto, algunas categorías entre estas profecías. En primer lugar, hablar de profecías sobre el nacimiento de Jesús. En cuanto a profecías sobre el origen, la identidad del Mesías, hay algunas que podemos destacar en particular de entre todas estas más de 300, ¿verdad? Que nacería de una mujer. Desde el Génesis se hace mención a esto, se profetiza eso. En Génesis 3:15 dice: Dios anuncia que la simiente de la mujer derrotaría a la serpiente, que nacería de una virgen. Profetiza Isaías 7:14 dice: la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Desde Génesis hasta Malaquías hay profecías que podemos ir identificando sobre Jesús. Entonces tenemos primero profecías sobre el origen y la identidad del Mesías, que vendría de una mujer, que nacería de una virgen, que procedería de la línea de Abraham, de Isaac y de Jacob. Otra categoría entre las profecías de Jesús es hablar sobre el ministerio, el carácter del Mesías, que sería, que tendría un precursor que prepararía el camino. Isaías 43 habla de esa voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. El reconocer el trabajo de Juan el Bautista en este momento, que el ministerio de Jesús sería luz para las naciones, que obraría milagros. Isaías 35 del 5 al 6 dice: ciegos verán, cojos saltarán, mudos cantarán, que entraría a Jerusalén como rey humilde también. Zacarías 9:9 dice que es rey justo, humilde, montado sobre un asno. Entonces vemos categorías sobre el origen de Jesús, profecías sobre su ministerio, profecías también en otra categoría sobre su sufrimiento, que sería rechazado por el pueblo. Isaías 53:3 revela que sería despreciado y desechado entre los hombres, que sería traicionado por amigos cercanos. El Salmo 41:9 dice que el que comía su pan lo traicionó. Otra categoría que puedo mencionar es las profecías sobre la muerte, sobre la sepultura del Mesías. También estaban reveladas en las Escrituras. Él señala que no vería corrupción. El Salmo 16:10 dice: no permitirás que tu santo vea corrupción, aludiendo a la resurrección de Jesús. Y una última categoría que puedo mencionar ahorita es también hablar sobre el reino y misión final del Mesías. Daniel 7 dice: el Hijo del Hombre recibe un dominio eterno, que gobernará con justicia y paz. Isaías 9:6 y 7, lo veíamos en un devocional esta semana, hablar sobre ese reconocimiento de que de un niño nos es nacido y que hijo nos es dado, que sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Profecías hay muchas, todas cumplidas en el nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Reconocer eso es prioritario para nosotros como creyentes. La profundidad de la revelación del ministerio de Jesús. Interesante porque Oscar, comprobamos ahí, chequeamos, ¿verdad? Que hizo la tarea de encapsular esas más de 500 profecías en ¿cuántas categorías? En 5, ¿verdad? Y es interesante porque podríamos estar hablando quizás todo el año y mucho más, cada una de esas más de 500. Pero, Germán, ¿cómo tú percibís la coherencia de estas profecías con la realidad? Gracias, Dani. Bueno, buenos días para todos, compañeros, que Dios les bendiga. Creo que este tema de profecías es un tema controversial hasta la fecha, porque se usa para cualquier cosa, ¿no? Y se cree que una profecía es predecir el futuro. Y la profecía va mucho más allá que esa concepción quizá corta en la que nosotros
podemos quedarnos. Por lo menos hay tres categorías tres características de las profecías. Y es que una de ellas revelan la voluntad de Dios, la segunda es que interpretan la realidad y la tercera es que orientan la vida. ¿Cómo así? Bueno, revelan la voluntad de Dios porque Dios utiliza a los naví o a los profetas, utilizaba esa figura del Antiguo Testamento para comunicar una verdad. Luego esta verdad era revelada a la persona, al país o a la nación o al mundo a quien iba dirigida la profecía. Y por último, orientaba la vida. Al final, el fin de la profecía es orientar, no es causar miedo en la persona, ¿no? Sino que es orientar. O sea, si estamos en un camino equivocado, la profecía nos invita a nosotros a enderezar el camino. Y eso lo podemos ver nosotros en todo el Antiguo Testamento, donde Dios siempre invita a las personas a meditar en sus caminos, a reflexionar, a pensar cómo vamos avanzando. Hoy que estamos en estas temporadas de fin de año, navideñas y de fin de año, aunque suene trillado el ejercicio, bueno, como mi aspecto es el pastoral el que estoy presentando, aunque suene trillado el ejercicio, pero es importante reflexionar en nuestras vidas. ¿Cómo ha sido el 2025 para nosotros? Si en realidad hemos caminado, hemos avanzado en base a esa voluntad que nosotros decimos creer de Dios para nuestras vidas. Entonces, las profecías, aparte de estas características que acabo de mencionar, tenían diferentes categorías. Una es las profecías individuales, que iban dirigidas a una persona en específica. Por ejemplo, el sacerdote Elí. Si no se acuerda de la historia, le invito a que lo busque ahí en las escrituras. El sacerdote Elí tuvo un llamado de atención de parte de Dios por no gobernar bien su casa. Sus hijos eran unos rebeldes, estaban haciendo unos degeneres bien yuca, y entonces el profeta llega al sacerdote y le dice, mira, por esto y esto viene de parte de Dios. Profecías individuales. Pero también habían profecías nacionales o colectivas, digamos. Por ejemplo, Nínive. El profeta Jonás llega y dice, Nínive en 40 días será destruida. Y ahí viene un proceso de restauración del pueblo. Y una tercera son profecías universales, que viene para toda la humanidad, como por ejemplo, Isaías habla de la perversidad de la tierra a causa del mal corazón de los seres humanos. Eso es algo que ya estaba ahí y lo podemos ver nosotros en nuestra realidad ahora. Y también para el Mesías, ya entrando al tema del Mesías, también hay profecías individuales, hay nacionales y hay universales. Y ya lo mencionó Pastor Oscar, por ejemplo, las individuales es que nacería de una virgen. Nacionales es que iba a ser el que iba a restaurar a Israel, a la nación o a la tribu como tal. Y tercero, que son las universales, es que él iba a ser la luz para toda la humanidad. Interesante. Me gustaría hacer una pregunta, ¿verdad, Pastor Oscar? Y esta profecía del Antiguo Testamento, ¿cuál consideras que es la más significativa? Tú podrías, creo que las leíste en las 500 y más, ¿verdad? Pero de esas 5 categorías, incluso aún más, ¿cuál crees que es la más significativa? No únicamente para tu persona, sino para la comunidad universitaria. Creo que sí, es difícil de responder, no podemos destacar solo una entre tantas y la intención era poder presentar todo el panorama al respecto. Pero creo yo que Isaías 9:6 nos presenta realmente el impacto del nacimiento de Jesús. Ese era el versículo que mencionaba ahorita al final. Hablar de cómo el profeta revela de este niño que iba a nacer, que llegaría, él dice así, o sea, es un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, dice, y el principado sobre su hombro. Esa frase en otras versiones destaca mucho mejor la autoridad de este bebé, la autoridad de Jesús.
el llamado que tendría a reinar, a gobernar, a dirigir, y luego reconoce los títulos con los cuales él sería llamado. Llamarle admirable, reconocer que es Dios sorprendente, increíble, incomparable, impactante, que es consejero, que iba a estar presente para darnos el mejor ejemplo, para dirigirnos, para aconsejarnos, reconocerle como Dios fuerte, a un bebé, a un niño, reconocer su divinidad como Padre eterno también, como la revelación directa, física, del amor de Dios, del amor del Padre, que Juan 3:16 nos dice, es de tal manera que nos amó. Y príncipe de paz. Entonces esa autoridad, ese propósito, esa divinidad en un bebé, en un niño, creo que Isaías 9:6 nos permite, en pocas palabras, reconocer mejor la indiscutida e incomparable, el incomparable peso del evento histórico de Jesús acá en la tierra. Muy bien, gracias Oscar. Y Germán, ¿cómo esa parte histórica, verdad, del pueblo de Israel veía estas profecías? Porque nosotros ahora las vemos ya completas, las entendemos, las conectamos con el relato bíblico, con las experiencias, pero ellos, ¿cómo lo interpretaban en su realidad? Bueno, hay que entender que la Biblia no fue escrita en español y tampoco para salvadoreños, fue escrita en 3 idiomas diferentes para un pueblo específico, ¿no? Y a lo largo de la historia han habido diferentes perspectivas del Mesías o de los Mesías. En cada generación siempre hay personas que se destacan y la gente lo llama Mesías. En nuestra realidad también podemos ver que hay diferentes personajes a los cuales muchas personas dicen es el Mesías. Pero el pueblo esperaba un libertador a causa de cómo era el pueblo. Y si usted mira el libro de los jueces, por ejemplo, ese círculo vicioso del pueblo hacía algo, una rebeldía, recibía un llamado de atención, un castigo, luego se arrepentían y Dios levantaba a un libertador y al pasar de los años, como ya estamos tranquilos, otra vez volvían a hacer otra cosa y era un círculo. Entonces había esa necesidad o esa perspectiva o esas diferentes ópticas del Mesías que se esperaba. Cuando para la realidad del siglo I, donde Jesús aparece, la perspectiva del Mesías era bien variada, era dependiendo la corriente teológica o la corriente ideológica de ese momento. Habían unos que esperaban un Mesías guerrillero con cuchillo de Rambo y un trapo rojo en la frente, porque va a venir a darle duro a todos. Otras corrientes esperaban un Mesías filosófico, que viniera a hablar solamente cuestiones bien astrales que solo los entendidos iban a poder comprender, ¿no? O recibir. O un Mesías empresario que va a venir a poner su negocio y va a levantarnos a todos de la pobreza en la que estamos. En fin, hay diferentes perspectivas del Mesías o de los Mesías. Entonces no se puede decir, esta era. Pero la propuesta de Jesús, o dentro de su ministerio Jesús, la perspectiva de Mesías que él traía, completamente diferente a lo que se esperaba. Porque ellos querían que viniera un libertador que los sacara de la opresión del imperio. Que el imperio de turno en ese entonces era el imperio romano. Ya habían pasado muchos imperios, ¿no? ¿Cómo podemos identificar esas principales profecías cumplidas, por decirlo así? Le doy ahí el tiempo a Oscar, ¿verdad?, para que la pueda responder. Sí, al hablar de todo este panorama de profecías, si la primera intención era esa, poder presentar el cuántas habían, o sea, realmente es impactante. No hay nadie
en la historia de la humanidad que tuviera un anunciamiento de su venida comparable a Jesús. Tantas profecías venían a revelarnos porque iba a ser el acontecimiento de la historia. Tal vez no utiliza las estrategias de marketing nuestras de hoy en día como para anunciar un evento, ¿verdad? Para anunciar un aniversario, una fiesta, algo. Pero el acontecimiento de Dios en la tierra fue anunciado por tantas personas, por tanto tiempo, de tantas maneras. Lo mencionamos ahorita, más de 300 profecías, 29 de ellas cumplidas en un solo día, muchas de ellas fuera del control físico de Jesús, donde iba a nacer, cómo iba a nacer, lo que iba a sufrir, cómo iba a morir. Pero surge la pregunta también de todas estas que decimos, de más de 300 profecías, bueno, ¿y se cumplieron o no? Porque ahí están, lo mencionaba ahorita, o sea, tantos eruditos que se dedicaron a contar versículo por versículo qué menciona de Jesús el Antiguo Testamento. La respuesta corta es sí, se cumplieron. Estas más de 300 profecías se cumplen en todo el ministerio de Jesús en la tierra. Entonces eso realmente debe impactar, pero si Jesús cumplió al menos 300 profecías en su ministerio terrenal, por ejemplo, sobre todo en los evangelios eso revelan realmente desde la perspectiva de los testigos vivenciales de Jesús lo que él hizo. Entonces, sobre todo es el evangelio de Mateo, el cual revela mucho de estas profecías cumplidas. Por ejemplo, su nacimiento en Belén, que es profetizado en Miqueas 5:2, es Mateo 2:1, el que nos revela que sí sucedió. Y eso es algo que no podemos dar por sentado simplemente, como que, qué casualidad, ¿verdad? Sino que realmente lo que fue revelado por Dios, inspirado por Dios, para que profetas y autores bíblicos lo revelaran, lo escribieran, ahora se estaba cumpliendo, se estaba realizando realmente. También que nacería de una virgen, lo que mencionamos ahorita, que nacería de una virgen, Isaías 7:14 es el que lo profetiza, cumplido en Mateo 1, 22 y 23 específicamente, que sería descendiente del linaje de David. Segunda de Samuel 7 es el que lo menciona y es también revelado en Mateo. También Lucas habla del linaje de Jesús, de la ascendencia de Jesús. Su ministerio como luz a las naciones era eso. También cumplido desde lo profetizado por Isaías 9, lo que acababa de mencionar. Los versículos anteriores hablan de eso, de cómo el ministerio de Jesús vendría a guiar, a iluminar, porque estábamos a oscuras, porque la humanidad estaba perdida. Nos era imposible salvarnos a nosotros mismos. Esa era la necesidad de que Dios se hiciera presente, se manifestara en nuestra realidad física, que es algo que ninguna otra corriente de pensamiento podía siquiera asimilar, que Dios se hiciera uno de nosotros. Pero era lo que las escrituras venían revelando por siglos y acontecido acá. Entonces es como realmente los evangelistas muestran este Jesús que no era un líder circunstancial, no era solo para el momento, no solo era para el contexto, sino que Jesús realmente venía a ser manifestación exacta, manifestación puntual de la promesa eterna de Dios, como Dios revela eso en las Escrituras. Muy bien, y haciéndole una pregunta a Germán, ¿verdad? Tenemos las diferentes etapas de la vida de Jesús, pero en la etapa donde está y la conocemos como la pasión de Cristo, ¿cuáles aquellas profecías son más significativas para nosotros? Bueno, como bien lo dice Dani, hay que comprender quizás aspectos de
que son más teológicos de la composición de las escrituras que nosotros tenemos ahora, que no cayó así como tal cual la tenemos de Génesis a Apocalipsis, cayó del cielo y ya la tenemos, sino que fue un proceso de composición de las escrituras. Incluso los evangelios, de los 4 que solamente nosotros tenemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se puede notar en ellos ese proceso de conformación del evangelio. Mencionar que evangelio, los libros que nosotros conocemos hoy como evangelios, en la antigüedad se llamaban vidas. Así, era un género que se llamaba vida, porque es el testimonio del discípulo o de la comunidad del discípulo, que ellos transmiten su experiencia de vida. Entonces, en ese proceso de conformación, lo primero que se presenta es la pasión. Como bien lo dijiste, pues es ese proceso de la pasión. Desde cuando Jesús es arrestado injustamente hasta cuando es asesinado y sepultado. Por eso no está tan lejano el productor que hizo la película La Pasión de Cristo, que es don Mel Gibson, gracias. Porque en realidad eso fue lo primero que los seguidores de Jesús transmitían a otros, su pasión, y contaban esos días donde Jesús fue apresado. Pero la gente seguía preguntándose, porque era una historia algo trágica, ¿no? Contar solo lo malo. Entonces, ¿y por qué hicieron eso con él? ¿Y él qué enseñaba para que hicieran eso con él? Entonces ellos agregan dentro de la composición de los evangelios el ministerio del maestro, el ministerio de Jesús. Qué bonito lo que él enseñaba. Con razón lo agarraron y lo mataron. Y después es como, ¿y qué pasó con él? Lo mataron, lo enterraron, pero ¿qué pasó con él? Se agregan los relatos de la resurrección de Jesús. Interesante porque se puede ver en los evangelios esto. Pero como para darle un cierre o un final feliz a toda la historia del maestro, dicen, ¿y él qué hacía de niño? ¿Y él dónde vivió? Entonces se agregan los relatos de la niñez de Jesús, que no todos lo tienen. Marcos no tiene. Marcos comienza su evangelio desde que Jesús ya tenía 30 años para adelante, ¿no? Entonces, en este proceso de composición de los evangelios, nosotros podemos ver lógicamente o sistemáticamente, si se quiere decir así, pero prefiero decir lógicamente, todo este proceso que nuestro Señor atravesó. Y dentro de esas profecías que estaban dentro de la pasión, yo creo que las van a poner por ahí, solamente tratamos de poner estas 4. 1, el sufrimiento que él iba a padecer, y eso está en Isaías. 2, la crucifixión que él iba a sufrir, que eso está en el Salmo 22. La entrada triunfal que él iba a tener en Jerusalén, que eso está en Zacarías. Y también la manera como él iba a sufrir en el madero, en la cruz, cómo la lanza iba a atravesar su costado. Lucas enfatiza, por ser médico, la manera de cómo Jesús, al ser atravesado por la lanza, expulsa agua y expulsa sangre. Los médicos que están acá entenderán ese proceso de sangre y agua, pero son esas profecías que nosotros también encontramos del sufrimiento del Mesías. Y quizás para los dos, ¿verdad? El que quiera responderla. Tenemos ese cumplimiento, pero ¿qué significado tiene para nosotros para entender el carácter y también esta intención de parte de Dios para cumplir a fidelidad cada uno de estos relatos? ¿Cómo nosotros podemos retomarlo para nuestras vidas? El mayor puede empezar. ¿El mayor de edad o el mayor de estatura? Bueno, como mi aspecto es el pastoral, voy a decir que algo que nos invita a nosotros, queridos compañeros, el cumplimiento de las profecías del Mesías, es que Dios cumple lo que promete. Si Dios ya estableció algo para nosotros, Él lo va a cumplir. Y hay un versículo que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él ya estableció, prometió y dio algo, pues se va a cumplir.
Número 2, puedo decir que esto nos invita a nosotros a confiar en el Señor, ya en nuestras vidas, en nuestras realidades. Tantas cosas que nosotros podemos estar atravesando, diferentes situaciones en la vida de cada uno de nosotros, problemas de cualquier índole. Creo yo que el cumplimiento de la profecía como una palabra de Dios dada y realizada o cumplida en el nacimiento del Mesías, de nuestro Señor Jesús, nos invita a nosotros también a confiar en Dios, que aunque no veamos la luz, que aunque veamos oscuridad en nuestra realidad, si Dios ha prometido algo, pues hay que confiar en su palabra, en su promesa. Muy bien, Oscar, sí. Ese consejo práctico, ¿verdad?, de esas profecías. Sí, en ese sentido es importante ver que no podemos decir algo tan ingenuo de que Jesús conocía las profecías, entonces hizo todo lo posible para cumplirlas, como queriendo ser aprovechado de lo que ya las escrituras revelaban, porque lo mencionaba yo ahorita. Realmente muchas de esas profecías, cientos de profecías sobre Jesús, van más allá de lo que él físicamente podía controlar, lo que mencionábamos sobre aspectos en cuanto a decisiones que él no tomó, sobre ser capturado, sobre su muerte, sobre cómo nació, lo que le sucedía a él. Entonces podemos ver acá entonces el cumplimiento de la obra soberana de Dios, de la revelación soberana de Dios sobre nosotros. Y eso es lo que yo veo como el impacto que debe tener en nosotros, que es Dios obrando en todo momento, y es Jesús como el cumplimiento perfecto de esto, como el ejemplo directo de lo que debe ser nuestras vidas. ¿Sí? Yo voy a decir una más, escuchando lo que Oscar dice, tratando de darle sentido. Yo creo que el cumplimiento de las profecías, queridos, nos invita a nosotros a vivir con esperanza de verdad, enfrentarnos al futuro con esperanza. Dios está con nosotros, así dice, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, y el mismo nuestro maestro, el Señor Jesús, dijo: yo soy el camino de la vida verdadera, o yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino de la vida verdadera. Hay esperanza en el Señor, siempre y cuando nosotros pues nos acerquemos a Él y le busquemos de corazón. Muy bien, para cerrar, ¿verdad?, tenemos esta pregunta para el coordinador de ética, que aquí la mandan, ¿verdad? Gracias por los que están mandando las preguntas. ¿Cómo deberíamos ver esto y cómo esta profecía, la vida de Jesús, su cumplimiento, cómo podría impactar nuestra vida y nuestra ética diaria, ¿verdad?, cuando vemos esto ya en la práctica? Sí, bueno, los estudiantes en su primer año en ética abordamos el concepto de cómo la ética busca establecer normas, ¿verdad? Es un estudio de nuestro propio comportamiento, de lo que nosotros hacemos, basados en lo que creemos, en nuestros valores, en nuestras costumbres, qué cosas hacemos, qué decisiones tomamos. Por eso, pues a nivel institucional, a nivel gubernamental, se generan códigos de ética, que son normas que debemos cumplir, normas de comportamiento. Entonces en Jesús vemos el ejemplo perfecto de vida, de comportamiento, de decisiones, porque Jesús vino a vivir todo lo que nosotros vivimos también. Pasó hambre, sueño, cansancio, abandono, traición, tristeza, duelo, alegría también. Él vive todo lo que es parte de la experiencia de ser humano, y en todo se mantuvo santo. En su comportamiento existía esa plena coherencia entre su discurso y su vida. Y van a decir que te copio, que te copio con clase. Bueno, ya se respondió la pregunta ahí. Sí, el versículo que mencionaba el pastor Germán es Números 23:19. Números 23:19 dice así:
en ese sentido, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Se lee en cuestión de reto, es decir, lo que Dios dijo lo hizo y lo va a seguir haciendo. Lo que Él revela, lo que Él nos muestra, lo que Él nos ha permitido conocer de Él mismo en la revelación, en las Escrituras, dice, ¿cómo no lo va a hacer? ¿Cómo no lo va a cumplir? Si vemos todo este panorama de profecías que se cumplieron en Jesús, y Él debe ser para nosotros también, pero Él es directamente el ejemplo perfecto de una ética práctica, de una vida ética integral de lo que son nuestros valores institucionales. Es Jesús mucho más allá de eso, superior a eso. Entonces, pero sí, nuestra ética práctica, el modelo de comportamiento, el modelo de vida, es Jesús. Muy bien, eso lo vemos de una manera individual, ¿verdad? Pero Germán, ¿qué significa todo esto para la universidad, para esta comunidad que tendría que ir buscando testificar, ¿verdad?, el cumplimiento de estas promesas? Pregunta difícil. Sí, pregunta complicada, ¿no? Bueno, querido, voy a comenzar con esto. Aunque la universidad se llame Universidad Evangélica, los evangélicos o los cristianos somos nosotros. Quien refleja esos valores o esos principios somos nosotros. Y yo lo he dicho en varias oportunidades que esta cuestión de valores va mucho más allá que una cuestión institucional. Podemos tener el CICER bien grabado en la cabeza con esa herramienta mnemotécnica, ¿no? El CICER. A ver, ¿cuáles son los valores? Compromiso, integridad, compasión, excelencia, responsabilidad. Por eso se puso CICER, para que uno se lo aprenda más rápido. Pero ese CICER, si yo no lo practico en mi vida diaria, entonces no soy. Por eso es una cuestión de vida, es algo personal. Y el Señor nos invita a que el que refleje esa identidad cristiana o evangélica sea yo, y no tanto que sea Oscar. O sea, él tiene que hacerlo porque debería ser su responsabilidad, pero mi responsabilidad es hacerlo yo. Pero si mis acciones están en contra de lo que yo digo, entonces hay una incongruencia, ¿no? Entonces creo que nos invita a nosotros a avanzar en esa madurez espiritual. Y entiéndase madurez espiritual como lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago, y las tres cosas tienen coherencia. Si no, pues es un reto el poder cambiar eso. Muy bien, gracias a sus aportes, ¿verdad? Porque de alguna manera podemos ver que todo este proceso no es un elemento aislado, sino que es una forma muy anunciada, está trazada, y podemos evidenciarla en el cumplimiento, ¿verdad? Y cada una de las reflexiones que nuestros pastores mencionaron nos deben de impulsar a vivir, ¿verdad?, una fe más consciente, una fe más agradecida y también una fe más activa.